Amigo, tú que vas por el Perú, no te olvides del norte recorrer. Y si llegas a un sendero de arrozales, juncos y cañaverales, de seguro ha llegado. Hay un pueblo llamado Chiclayo, más hermoso que un jardín en mayo, donde anida la amistad y la mano que te dan se extiende para ayudar sin pedir nada. hay un pueblo llamado Chiclayo, donde todos parecen hermanos, donde puedes disfrutar como si fuera tu hogar, paisaje de amor y paz. Eso es Chiclayo. Más hermoso que un jardín en mayo, donde anida la amistad y la mano que te dan se extiende para ayudar sin pedir nada. hay un pueblo llamado Chiclayo, donde todos parecen hermanos, donde puedes disfrutar como si fuera tu hogar, paisaje de amor y paz. eso es Chiclayo. Hay un pueblo llamado Chiclayo, más hermoso que un jardín en mayo. hay un pueblo llamado Chiclayo, Hay un pueblo llamado Chiclayo, capital de la amistad, ciudad de gente sencilla, cuna de héroes y hermosas hay un mujeres. pueblo llamado Chiclayo, Ciudad valiente y heroica, así es mi hermosa tierra, Chiclayo. hay un pueblo llamado Chiclayo. Ven a mi ciudad que hoy está más bella que nunca y te espera. Bien, muy buenas tardes. Hoy es el lunes 19 de abril del 2021. Mi nombre es Juan Valdivia y este es mi programa de lucubraciones sobre economía. El día de ayer, Chiclayo cumplió su 186 aniversario y desde este canal digital ZTV no podíamos dejar de pasar la oportunidad de poder conversar algo sobre nuestra ciudad, para lo cual hemos invitado a
Martín Cabrejos, al maestro Martín Cabrejos. Él es historiador y conferencista sobre temas históricos y de interculturalidad. Buenas tardes, Martín. Hola Juan, muy buenas tardes. Encantado de estar en tu programa y poder hablar acerca de la historia de Chiclayo, en una fecha tan especial como es la del 186 aniversario. Sí, una primera pregunta que me venía a raíz de las palabras finales de esta hermosa canción de José Escajadillo, interpretada por los hermanos Balcázar, era ¿sigue siendo Chiclayo la capital de la amistad? Claro que sí. Chiclayo es la capital de la amistad y las características no son recientes. Las características han sido determinadas desde antiguo. Te pongo algunos ejemplos. En el año 1890 se publica un libro llamado Perú, volumen 2, escrito por Ernest Middendorf, un científico alemán que llega acá a Chiclayo y escribe acerca del carácter jovial, del carácter dicharachero, pero también amiguero y acogedor del chiclayano. Describía al pueblo de Chiclayo, a la ciudad de Chiclayo en esa época, como un lugar de calles estrechas, con casas de un solo ambiente, con personas que comían, dormían, cocinaban y hacían todo en ese ambiente sobre petates. Recordaba que Chiclayo literalmente estaba en silencio de día, pero que hacía mucho ruido y se escuchaba mucha música en la noche. Pero no solamente Ernest Middendorf, sino que ya mucho tiempo antes, cuando se hablaba del carácter del chiclayano, por ejemplo, cuando se habla acerca de la importancia de la participación del chiclayano en la gesta de la independencia del Perú, también hubo ensayos y cartas de algunas personas notables en la gesta de la independencia que hablaban del valor, pero de la laboriosidad y también del don de gente de los chiclayanos. Eso viene desde antiguo, estimado Juan, pero si lo quieres saber actualmente, muchas personas creen que ese proceso de acogida, de amistad, de calor humano, se perdió un poco con las migraciones que se produjeron en Chiclayo a partir de la década de los 40. Yo creo que no. Al contrario, ese matiz que ha adquirido ahora la chiclayanidad con las características propias de la personalidad de las personas de Cajamarca, Cacuterbo, Chota, o de la gente del oriente, que son aquellos que más han llegado a nuestra ciudad, nos ha dado una característica distinta. Pero hasta el día de hoy, quien venga de visita a nuestra ciudad se da cuenta que es una ciudad repleta de calor humano. Ahora, nuestras debilidades son otras. Precisamente el calor humano no lo es. Podrán ser otras las debilidades, pero el chiclayano históricamente reúne las condiciones y también es reconocido por ser una persona industriosa, o sea, laboriosa, trabajadora según registros históricos. Te hacía la pregunta porque había leído por ahí un comentario no vale la pena en realidad mencionar el nombre, respecto de que Chiclayo había dejado de ser la ciudad de la amistad. Yo concuerdo totalmente contigo, Chiclayo sigue siendo la ciudad de la amistad. Ahora, siempre en este programa tratamos de hacer algo de docencia, ¿no? 186 años de qué. Hay algunos que puedan pensar que 186 años de que en esta hermosa tierra se afincó una primera familia, o 186 años de qué es lo que estamos celebrando, Martín. La pregunta que me haces es extraordinaria porque me permite también ubicar a las personas con creencias erradas en lo que realmente significa la historia de Chiclayo. Tal vez has escuchado de que algunas personas refieren el carácter fenicio de la ciudad. Dicen que Chiclayo es una ciudad fenicia y hablan también de Chiclayo como una zona de surgimiento espontáneo, nada más alejado de la verdad. En Chiclayo hubo huacas.
En Chiclayo, en la zona donde hoy en día es la Plazuela Elías Aguirre, hubo una huaca, otra por la zona del Mercado Central, otra por la zona del Coliseo Cerrado, otra por la calle 8 de Octubre. Estoy refiriendo puntos actuales, pero por esas zonas hubo huacas, en total 10. Entonces, la presencia de las huacas como lugares de ceremonia, como lugares de contacto con el Apu, nos indican que Chiclayo era un centro ceremonial desde tiempos preincaicos, Juan. Entonces, Chiclayo no es un lugar que ha surgido de manera espontánea. Hasta que se derriban las huacas a inicios del siglo XX, por órdenes del antiguo alcalde de Chiclayo, Virgilio Dalorzo, Chiclayo tuvo un recorrido preincaico, incaico, virreinal, que se ve perjudicado por la reducción de los habitantes de esta zona de la región en Cinto y Coyique, pero finalmente Chiclayo se constituye como una villa. En el año 1532, Juan, llega a Chiclayo Fray Alonso Diego de Escárcena, un fraile franciscano, que de acuerdo a la crónica de los 12 apóstoles de la provincia de San Francisco del Perú, viene caminando por el litoral desde Trujillo, partiendo desde la zona de Huanchaco, hasta el litoral en la caleta que ahora conocemos como el puerto de Pimentel, ¿no? Desde esa zona viene hasta lo que ahora es el pueblo de Chiclayo y funda frente a lo que es el parque principal, la primera gran iglesia de Chiclayo, que fue la iglesia matriz. La iglesia matriz de Chiclayo, demolida en el año de 1961 por el alcalde Carlos Castañeda y Parraguirre, ¿no? Este alcalde que, según su parecer, me hace recordar mucho a Virgilio Dalorzo por el daño que le ocasionó a la historia. Virgilio Dalorzo demolió las huacas porque decía era la forma de abrirle paso a la modernidad. Bueno, Carlos Castañeda y Parraguirre demolió la iglesia matriz porque, según decía, le quitaba prestancia a la iglesia nueva, que hoy conocemos como la iglesia catedral. Le quitaba brillo, le quitaba prestancia, ¿no? No soportaba esa idea. ¿Por qué refiero este hecho de la creación de la iglesia matriz en 1532? Porque Chiclayo surge como pueblo junto con la fe. O sea, es imposible desligar el surgimiento de Chiclayo lejos de los frailes franciscanos, por ejemplo. Los habitantes yungas de esta zona fueron los que habilitaron el terreno y fueron también los que proporcionaron las maneras a los frailes para poder constituir ese gran templo que fue la iglesia matriz. Y para que se ubiquen, tenía una extensión que daba desde la calle San José, esquina con Balta por un lado, esquina con Teatro por el otro, y hacia atrás terminaba en lo que ahora es la avenida Pedro Ruiz, que antiguamente se llamó Míralo Verde. O sea, era una construcción colosal. Dentro de esa construcción los frailes vivían, celebraban, pero también sembraban productos, criaban animales, y dentro de ese terreno también se enterraba a los blancos del pueblo. Recuerda, Juan, que cuando llegan los frailes franciscanos, así como antiguamente en Europa, hubo una discusión con respecto de si el negro era ser humano o no lo era, y si era por lo tanto digno de recibir los sacramentos. Pues llegando al continente americano, también se presentó el debate sobre si los indios eran dignos de recibir o no los sacramentos. Se hicieron 3 concilios limenses, y en uno de ellos se determina que los indios sí podían recibir los sacramentos, y sin embargo los indios no eran enterrados dentro del templo principal, dentro del ambiente de la iglesia matriz de Chiclayo. Y aquí va la primera novedad, estimado Juan. Antes de llegar a la respuesta de tu pregunta del por qué 186 aniversario, no creas que me he olvidado, pero quisiera ir en el recorrido en orden. Frente al Club de la Unión, yo te invito a hacer una parada imaginaria y notar que el parque principal de Chiclayo está dividido en 2 pedazos. Uno es un pedazo más pequeño que el otro. Claro. Ese pedacito, el más pequeño, los chiclayanos lo hemos conocido
hasta la década de 1960, 70, como el Parquecito Cabrera, y después le hemos llamado Parquecito Bolognesi. En ese pedacito, en ese parquecito, estuvo la estatua de Francisco Bolognesi, que ahora está en el óvalo de Santa Victoria. Ese parquecito, Juan, fue en el siglo XVI el primer cementerio de indios de Chiclayo. ¿Qué te parece? Los blancos eran enterrados en el templo. Los indios no podían ser enterrados en el templo. Así que se dispuso de ese pedacito de terreno para enterrar ahí a los indios. Y después, cuando la población se fue ampliando, cuando fue creciendo la población, ese otro pedazo de parque que tenemos un poco más grande, fue creciendo a la medida que fue creciendo los enterramientos, Juan. Ahora, si tú te das cuenta, no hay una lógica para que el parque principal esté partido en dos. ¿Cuál es la lógica? La lógica es el respeto a los enterramientos que antiguamente hubieron en esos lugares. ¿Lo puedes entender? Ahora bien, tú te das cuenta que la prolongación de la calle Colón nos deja una cuadrita frente a ese parquecito pequeño. ¿Lo puedes ver? Frente a ese parquecito pequeño hay una callecita que divide el parque más pequeño con el parque más grande. ¿Ya? Esa callecita era conocida por los antiguos chiclayanos como la callecita de Santa Ana. Y si miras al otro lado, terminando la parte más grande del parque principal, justo en el atrio de la catedral, hay otra callecita, que no es prolongación de ninguna calle. Esa callecita pequeña de una sola cuadra que está frente al atrio de la catedral, los antiguos chiclayanos le llamaron la callecita de Santa María. Como podrás darte cuenta, acá en Chiclayo todo tiene una razón de ser. Por otro lado, tienes la calle de San José, que se llama así desde la antigüedad, y por otro lado tienes la calle Real, que hoy día se llama calle Elías Aguirre. ¿Cuándo se le puso calle Elías Aguirre? Con ocasión de la celebración del primer centenario de la independencia, Juan. Cambian los nombres de muchas de las calles y las cambian por nombres de los héroes caídos en la Guerra del Pacífico. Por eso es que la callecita Real pasa a llamarse calle Elías Aguirre, o la que se llamó también calle de San Marcos pasa a llamarse Torres Paz, o la que se llamó antiguamente calle de la Verónica pasa a llamarse Alfonso Ugarte. Y así, entre otras calles de Chiclayo. Pero si me permites, sigamos avanzando en la historia. ¿Qué ocurre en la historia de Chiclayo? Pues bien, Chiclayo no tenía la importancia que tenía, por ejemplo, Lambayeque. Tampoco tenía la importancia que tenía el pueblo de Saña. Es más, Chiclayo en esa época era una especie de oasis en el camino. La gente que iba hacia el sur reposaba en Chiclayo cuando no en Lambayeque. La gente que iba hacia el norte reposaba en Chiclayo cuando no en Lambayeque. Sin embargo, Chiclayo sí tenía prestancia y era importante debido a la presencia del convento franciscano. Ese convento franciscano era el que le daba prestancia a la ciudad y el que obligaba, por ejemplo, a que Chiclayo haya sido visitado por Santo Toribio de Mogrovejo. A Chiclayo llegó 2 veces Santo Toribio de Mogrovejo a realizar visitas y a tomar notas. Chiclayo también fue objeto de la visita de Baltasar Martínez Compañón y Bujanda en el siglo XVIII, cuando él fue obispo de Trujillo. ¿Y cómo vivía el chiclayano? ¿A qué se dedicaba el chiclayano? Realmente, Chiclayo era un cuadrado que comenzaba donde hoy en día está Totus,
donde está esa tienda comercial cerca a la antigua fábrica de la Concordia, iba hasta la forastería conocida como Miraloberde, que hoy día es Pedro Ruiz. Otro límite era la antigua calle de Santa Inés, por donde estaban los antiguos aguateros de Chiclayo, que hoy en día es Sáenz Peña. El otro límite era lo que hoy en día conocemos como la avenida José Leonardo Ortiz, donde estaba un óvalo con un monumento a los héroes, un obelisco a los héroes de la Guerra del Pacífico. Además, ya mucho más adelante, en lo que hoy en día es el Banco de la Nación, se instaló una de las 2 estaciones del ferrocarril de Eten. Ese cuadrado era Chiclayo. Lo que estaba fuera de Chiclayo era la forastería. La forastería. ¿Por qué te digo esto, estimado Juan? Porque será en la forastería donde sean ubicados los esclavos chiclayanos una vez obtengan su libertad de parte de Ramón Castilla en el año de 1856. Pero no hemos llegado todavía ahí. Estamos en un tiempo anterior. Antes, ¿qué pasó? Iniciada la lucha por la independencia nacional, es injusto hablar únicamente de una independencia peruana, cuando lo que realmente ocurrió fue que en el Perú hubo una serie de independencias. Así, hubo una independencia de Lambayeque en el 27 de diciembre de 1820. Fíjate, 7 meses antes de la independencia del Perú. La independencia de Chiclayo ocurre el 31 de diciembre de 1820. La independencia de Ferreñafe ocurre el 1 de enero de 1820. En Chiclayo, estimado Juan, tuvimos una logia masónica. En Chiclayo, para esa época, ya funcionaba una sucursal de la logia masónica que había en Lambayeque y de otra que había en Ferreñafe, y aquí habían patriotas que ya estaban imbuidos por las ideas de libertad, igualdad, fraternidad y soberanía popular, representados por la persona de José Leonardo Ortiz. José Leonardo Ortiz era conocido en esa época como José Leonardo Chiclayo. José Leonardo Chiclayo o José Leonardo Ortiz era llamado así debido a la gran afinidad, a la gran cercanía, al excelente trato que él mantenía y la empatía que él tenía con respecto de los indígenas yungas de nuestra ciudad. Es más, Juan, José Leonardo Ortiz encabeza la lucha libertaria en Chiclayo y se suma luego a la constitución de la lucha libertaria del resto del Perú. Entonces, Chiclayo logra su independencia. Se instala la República con el protectorado de San Martín. Luego comienzan sucesivos gobiernos, hasta que en el año 1835 hubo una revolución. Esta revolución es encabezada por Felipe Santiago Salaverry. El pueblo de Chiclayo, has de saberlo, estimado Juan, así como ocurrió en el 7 de enero de 1868, también en el año 1835 el pueblo de Chiclayo se manifestó y se solidarizó con la lucha y la acción de Felipe Santiago Salaverry. Al ganar la revolución de Salaverry, estando todavía en Ascope, emite un decreto, ya siendo presidente del Perú. Y a través de este decreto, el día 15 de abril, Chiclayo, que era villa, pasa a convertirse en ciudad. Y entonces Felipe Santiago Salaverry dice que desde ese día Chiclayo será ciudad con el renombre de heroica. Por eso es que le llamamos
la heroica ciudad de Chiclayo. La ciudad heroica de Chiclayo, debido a los servicios que ha ofrecido la ciudad para el bien de la República y para el bien de la independencia. O sea, recordaban los oficios de los chiclayanos en bien de la independencia nacional. Mira, Juan, cuando San Martín llega al Perú, te cuento la anécdota, San Martín llega al Perú y llega a la bahía de Paracas, ¿no es cierto? Eso lo sabemos por historia de la educación primaria. Llega a la bahía de Paracas, entonces lo que no nos han contado los libros es que San Martín llega al Perú y se da cuenta que está en una encrucijada, porque en el Perú nadie apoyaba la independencia. Así que en una de sus acciones, que muy pocos conocen, San Martín se disfraza y se va de incógnito, ingresando inclusive a la ciudad de Lima. Él quiere verificar personalmente si puede o no proclamar la independencia. Llega a Lima, se da una vuelta y después define. La independencia no puede ser declarada desde Lima. Necesitamos apoyo de los patriotas en provincias. ¿De qué patriotas, Juan? De los patriotas del norte. Porque en el norte estaban las logias más fuertes del Perú. Así que por eso es que San Martín decide su cuartel general, que estaba en Ica, lo traslada a Huaura. Y lo traslada, ¿por qué a Huaura? Para estar más cerca de los patriotas de la Intendencia de Trujillo, entre ellos los patriotas de Chiclayo. Es más, Juan, te cuento que una vez liberado Trujillo, liberado Chiclayo y liberado Ferreñafe, se hace una colecta. Y el pueblo de Chiclayo contribuye a la colecta con las joyas de la iglesia, con mulas, con productos de pan llevar, cordobanes, e inclusive se enlistan en ese ejército chiclayano negros y también pobladores de Chiclayo que salen a pelear por la independencia del Perú. Por eso es que en una de sus cartas, José de San Martín le dice a el marqués de Torre Tagle: sin la ayuda de los patriotas chiclayanos, ciertamente hubiese sido imposible la independencia del Perú. Bueno, realmente me está ganando la chiclayanidad, porque San Martín refiere realmente a los lambayecanos, ¿no? Pero cuando refiere a los lambayecanos, San Martín está incluyendo también al batallón, al regimiento de Lambayeque, que incluía a los chiclayanos y también a los ferreñafanos. O sea, en todo caso, por extensión, mi afirmación es válida. Seguimos avanzando. 1835, ya tenemos a Chiclayo hecha ciudad, el día 15 de abril. Pero ocurre algo anecdótico. El agradecimiento de Felipe Santiago Salaverry hace que 3 días después, el día 18 de abril del mismo año, 1835, emita otro decreto. Y en ese segundo decreto que emite, nombra a Chiclayo provincia. Entonces, los chiclayanos celebramos el día 18 de abril y sabemos que hemos cumplido 186 años de haber sido elevados a la categoría de provincia, pero muy pocos se acuerdan de celebrar humildemente el 15 de abril, cuando pasamos de villa a ciudad. ¿Puedo seguir? Porque estoy con la cuerda al tope. Sí, claro, dale nomás. Usuario Muy de bien. Facebook, excelente relato histórico de nuestro Perú y de nuestro Chiclayo. Así es que, dale nomás. Mira, estimado Juan, entonces, hasta aquí ya vamos teniendo algunas respuestas. ¿Sabes qué? Me gustaría que vayamos respondiendo cosas desde el presente hacia el pasado para que lo podamos entender. ¿Por qué las calles de Chiclayo eran tan angostas? ¿Por qué Colón es tan angosta? ¿Por qué Elías Aguirre es tan angosta? Porque suficiente era que las calles tuvieran el ancho de una carreta. Esa era la lógica, ¿no? El ancho de una carreta. ¿Por qué en las calles de Chiclayo hay unos grandiosos bloques de piedra? ¿Te has dado cuenta?
Hay bloques de piedra, por ejemplo, toda la calle Colón está repleta con bloques de piedra. ¿De dónde salieron esos bloques de piedra? Si aquí en Chiclayo no tenemos canteras como para poder sacar piedras de ese tipo de dimensión. Te cuento, una vez que en el siglo XIX comienza a transportarse el azúcar por el puerto de Eten, desde nuestra región hasta Europa, los barcos que venían de Europa, para no venir con las bodegas vacías, lo cual era peligroso, y hacer contrapeso, venían cargando en las bodegas piedras. Y llegando acá, a Eten, sacaban las piedras y ponían el azúcar. Se llevaban el azúcar y nos dejaban las piedras. ¿Qué hacemos con las piedras? Muy bien, ya ves lo que los chiclayanos hicimos. Solucionamos uno de nuestros problemas. Se acabó el barro y pusieron las piedras en nuestras pistas. Por eso es que en las fotografías antiguas te vas a dar cuenta que aún la calle real, que hoy en día es Elías Aguirre, aparece con esas bloquetas de piedra. Fue lo que los chiclayanos utilizamos en esas épocas. Otra pregunta más. ¿Chiclayo ha tenido pandemia antiguamente como la que tenemos hoy? Claro que sí. Te cuento que en el año de 1903 hasta el año 1910 aproximadamente, habían recurrentemente epidemias de fiebre amarilla, pero la más fuerte fue la de peste bubónica. ¿Y por qué refiero esto, estimado Juan? Porque he podido evidenciar a través de la lectura de fuentes antiguas, y estoy refiriendo al diario El Progreso de esa época, el diario chiclayano El Progreso de esa época, se registran artículos, crónicas, donde puedo evidenciar que la reacción con respecto de esa pandemia fue similar a la reacción con respecto de nuestra pandemia prácticamente 100 y pico años después. Hubo un sector de personas que pedía la vacuna, pedían la vacuna antipestosa. Hubo otro sector de personas que pedía que la gente permaneciese encerrada, igual que hoy en día con las cuarentenas. Hubo otro grupo de personas que pedían que cierren los puertos para que no lleguen los barcos y evitar que llegue a través de ellos el contagio. Pues bien, igual que hoy en día, que cierren los negocios y los comercios. Hubo otro grupo de personas que pedía que todo se haga en libertad y que la gente pudiera salir y que cada uno se cuide por su cuenta. Ese grupo de personas estuvo encabezado por don Virgilio Dalorzo. Don Virgilio Dalorzo decía que nada debía detener la economía. Y acá la Junta Departamental estuvo en contra de esa actitud de Virgilio Dalorzo. O sea, la historia nos muestra que nuestro pueblo ya ha vivido también tiempos de pandemia a pesar de la distancia en cuanto al tiempo. Hemos tenido y otra cosa más, Juan, algo curioso. No sé si has escuchado que hoy en día culpamos de la pandemia a una supuesta maquinación de una orden transnacional que está adueñada de la tecnología y que a través de los chips y de la robótica han creado todo un mundo de estadísticas y de intervención mental, etcétera, etcétera. Pues bien, así es. Salvando las distancias, Juan, en esa época también le echaron la culpa a la compañía de luz. Mira, imagínate, o sea, salieron algunos chiclayanos a protestar por las calles diciendo de que la epidemia de peste seguramente permanecía por culpa de la compañía de luz. A propósito de la compañía de luz, cuando tú vas a la plazuela Elías Aguirre, tú encuentras esa edificación de la plazuela, pero el monumento que está en la plazuela hoy en día no era el mismo que estaba a inicios del siglo XX. Lo que había a inicios del siglo XX era un busto de Elías Aguirre. ¿Dónde está ese busto de Elías Aguirre? Está en la casa de Elías Aguirre, que se encuentra ubicada en la esquina de Elías Aguirre con Sáenz Peña. Allí se encuentra ese busto que antiguamente estaba en la plazuela.
Y ese monumento que está actualmente en la plazuela llegó en el año 1924 para la celebración del primer centenario de la batalla de Ayacucho. Si tú ves al costado del local del partido aprista, en toda la esquina, hay una edificación que ahora ya luce completamente renovada y moderna, pero allí quedó la casa Tausen. ¿Quién fue el señor Tausen? Fue un ingeniero que vino a radicar a Lambayeque para ser responsable de obras públicas, padre de Andrés Tausen Escurra. Tú lo debes recordar, un gran político italiano. Al otro lado, donde quedaba antiguamente un restaurante, hasta hace unos 10 años había allí un restaurante, esa edificación, esa era la Compañía de Luz, propiedad de un señor, de un español de apellido Puig. Al frente, tú has visto que al frente está el local de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Como recordarás, ese local, antes de ser la municipalidad, fue el local de la Mutual Chiclayo, la antigua Mutual de Ahorros y Vivienda Chiclayo. Y al costado de la Mutual Chiclayo hay una galería, ¿no es cierto? Hay una galería. Esa galería fue propiedad de don Vicente de la Vega, en la antigüedad. Fue propiedad de don Vicente de la Vega. La calle que ahora llamamos Luis González. ¿Por qué la llamamos Luis González? ¿Quién fue Luis González? Luis González Romero fue un filántropo chiclayano, multimillonario, un hombre acaudalado que pasó su vida entre Europa, Lima y a las finales en Chiclayo. Fue el primer propietario de una calesa en Chiclayo. Cuidado, no de una carreta. Cualquiera tenía carreta, pero no calesa. Es como decir hoy en día, cualquiera puede tener moto, pero él era dueño del carro, y de no cualquier carro, sino del carro último modelo. El Audi del año, ¿no? Él fue el que ve el inicio para la construcción del Hospital Las Mercedes. Es más, hay un pabellón que se llama Pabellón Santiago Luis González. Él fue quien lo donó y quien comenzó con esa obra de bien. Seguimos avanzando en la historia y nos vamos a dar cuenta que Chiclayo poco a poco toma una mayor importancia, va cobrando una mayor connotación, lo cual origina celos entre los habitantes de Chiclayo y los habitantes de Lambayeque. Recuerda que Lambayeque siempre había sido una ciudad principal en el tiempo del virreinato. Ahora Chiclayo iba adquiriendo una mayor preponderancia y era obvio que surgieran también temas de celos. Los celos podían bajarse a través de eventos deportivos. En la prensa, por ejemplo, en los periódicos chiclayanos de los años 20, nos hablan de encuentros futbolísticos entre equipos de Chiclayo y de Lambayeque, donde se hacía un juego en Lambayeque, otro juego en Chiclayo, y como quedaban empates, entonces iban a definir a Ferreñafe, ¿no? Pero no siempre fue así. En una ocasión, los lambayecanos vinieron hasta Chiclayo y se robaron la imagen de San Pedro. Se metieron a la iglesia, se levantaron la imagen de San Pedro y entonces, mientras se llevaban la imagen de San Pedro, los lambayecanos gritaban: chiclayano sin Padre eterno, chiclayano sin Padre eterno, ¿no? Los chiclayanos tuvieron que dar una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta de los chiclayanos? Fueron hasta Lambayeque con una carreta de pescado salado. El pescado salado era desde antiguo alimento de los indígenas. Era muy poco probable que los blancos o con los criollos achorados de esa época comiesen pescado salado. Seguramente no lo hacían en público, aunque lo hicieran en privado, pero los chiclayanos llevaron pescado salado y lo arrojaron en el parque principal, en la plaza de armas de Lambayeque, y gritaban: lambayecano, come pescado salado, lambayecano, come pescado salado, ¿no? Y esto da origen a una anécdota que refiere inclusive el gran Nicanor de las Fuentes y Fuentes, Nixa, y que también nosotros hoy queremos resaltar, ¿no? Chiclayo entonces era una ciudad, Juan,
que vivía de noche y dormía de día. Chiclayo fue un lugar en el cual hemos sabido crear nuestras propias defensas, inclusive anticuerpos, Juan, inclusive anticuerpos. Y te digo por qué. Chiclayo fue 3 veces invadido por los chilenos durante la Guerra del Pacífico. Los chilenos llegaron por el puerto de Eten. Muy poca gente sabe que en Chiclayo hemos tenido la batalla de Chiclayo, la batalla de Pimentel, la batalla de Olmos, la batalla de Motupe, la batalla de Boncefú. Hemos tenido milicias que han hecho frente a las tropas chilenas. Sin embargo, más pudo la fiebre amarilla que las balas de los chiclayanos. Los chilenos, todos pulcros y limpios ellos, llegan a Chiclayo y se enferman. La primera vez que invaden Chiclayo. Se enferman de fiebre amarilla, muere su comandante en jefe y se van de Chiclayo completamente mal de salud. Los chiclayanos entonces hacen una suerte de pasillo, se ponen a ambos extremos de las calles y mientras pasan los chilenos por el centro, los chiclayanos hacen chacota de sus dolores y de sus males. En respuesta de eso, los chilenos regresan. Los chilenos regresan. Llegan los chilenos acá y quieren quemar y quieren multar y quieren quitarnos cosas. Y entonces hay que destacar la acción de una guardia conocida como la Guardia de los Neutrales. ¿Quiénes eran los neutrales? Los ciudadanos extranjeros en la ciudad. Ellos izan sus banderas extranjeras en sus propiedades y evitan que algunos de los monumentos o que algunos de las construcciones de Chiclayo sean al final destruidas por los chilenos. Para el año 1874 será tal la importancia que don Manuel Pardo nombrará a Chiclayo como capital del departamento de Lambayeque. Y así, la constante de Chiclayo ha sido una constante de crecimiento, empuje, laboriosidad. La visión del chiclayano ha sido siempre una visión esperanzada y no pesimista. Ha sido una visión proactiva y nunca reactiva. La visión del chiclayano siempre ha sido una visión constructiva, edificadora. Hay mucha gente que ha venido de afuera y que ha edificado su vida en Chiclayo. Hay mucha gente que vino a este lugar, al Valle de Santa María, ¿no? Este se llamaba el Valle de Santa María. La caleta de Pimentel, antes de llamarse Pimentel, se llamó Caleta de Santa María. Nos pusimos bajo la advocación de la Santa Madre de Dios y entonces empezamos a ver crecimiento constante en nuestra ciudad. El Palacio Municipal, que existe desde el año ya, donde está ahora, 1924, y que fue también construido con ocasión o presentado con ocasión del centenario de la batalla de Ayacucho, entre otras edificaciones. Yo te pasé unas fotos, no sé si las tienes disponibles. Antes de ver las fotos, quiero recordarles a quienes nos están siguiendo que pueden hacer sus comentarios y preguntas a través del Facebook. En este momento estamos con también la presencia de Rafael Laíta Campodónico, quien quería dar un mensaje por este 186 aniversario de Chiclayo. Adelante, Rafael, te escuchamos. Muchas gracias, un abrazo y felicitaciones por tu programa. Creo que es importante, ¿no? Comunicarnos, es importante hablar de los temas puntuales y en este caso por el aniversario 186 de nuestra querida ciudad de Chiclayo a elevación a provincia, gracias al presidente Felipe Santiago Salaverry. Pero también hay que comentar lo difícil que se encuentra la Municipalidad Provincial de Chiclayo por su pésima administración, tanto del alcalde como de algunos regidores. Y pensamos nosotros que con el tiempo deberíamos mejorar, y es lo que venimos planificando hace mucho tiempo, y han pasado 20 años, y 20 años que estamos hundidos en la pobreza, en la miseria, en la falta de organización, y sobre todo
no conocemos los planes de acción y de una municipalidad metropolitana. Es lamentable, pero hay que decirlo. Y justo aprovecho tu espacio, que tienes un pluralismo y una capacidad para poder llegar a todos los vallecanos, para decir las cosas con puntualidad. No es cuestión de criticar, sino hay que hacerlo constructivamente. Creemos que nos hemos equivocado una vez más escogiendo a estas autoridades que no dan la talla, y esperamos que dentro de un año que se vuelven a las elecciones regionales y municipales, podamos votar por gente que tenga conocimiento, capacidad, valores y perfil de conocimiento de la cosa pública. Muchas gracias, Rafael. Unas últimas palabras antes de continuar con Martín. Entonces, y aprovechar que estamos en una situación difícil y poder hablar un poco de la gobernabilidad y hablar de la democracia. Estamos en un problema serio y creemos nosotros que no tenemos por qué tomar partido con los candidatos que se presentan en la segunda vuelta, pero sí es nuestra obligación ir a votar, no votar en blanco, no votar viciado, ir y votar por la democracia, por el restablecimiento de la inversión y para que las cosas en salud, educación y bienestar puedan florecer y sobre todo que haya inclusión social. Ese será un mensaje y muchas gracias por la oportunidad y saludar a todos los lambayecanos por su aniversario de Chiclayo y desearles suerte y poder seguir participando en este tema democrático con cultura, con capacidad. Y no queremos llegar a los lugares extremos como está sucediendo en Venezuela o en Nicaragua, sino al contrario, queremos ser un país que podamos tener inclusión y que le den, sobre todo, como dice nuestra Constitución, a la persona humana, que es el fin supremo de nuestra sociedad, todas las bondades de darles ese beneficio al derecho humano, a la salud, a la casa, a la vivienda, a un buen trabajo y sobre todo a la dignidad humana. Muchas gracias y un abrazo por la oportunidad. Gracias, Rafael. Igualmente, un abrazo. Bien, Martín, me decías las fotos que habíamos estado compartiendo. Ahí tenemos una primera foto. Esa es una foto en la que se observa la antigua calle Real. Tú puedes ver que está al fondo la iglesia nueva, que hoy en día llamamos la iglesia catedral. La iglesia nueva fue hecha en 3 partes. Una construcción que se inició en 1869 y que culminó totalmente recién en la década de 1950, ¿no? Fíjate lo que te decía al comienzo de la entrevista, estas 2 partes marcadas en la que se encuentra separado el parque principal. El parque principal, de acuerdo al diario El Progreso también de Chiclayo, fue entregado el día 30 de agosto del año 1916, completamente remodelado. Quiero que mires lo que está en esa pista, ¿no? Hay un vagón tirado por una mula, el antiguo tranvía de Chiclayo. Los chiclayanos le decían el tramway, ¿no? El tramway, el antiguo tranvía de Chiclayo. Se puede ver también un poblador chiclayano a la izquierda inferior, vestido con sombrero, bastón y un terno oscuro, ¿no? La fotografía siguiente, si la tuvieras. Esta es una preciosa fotografía, recién dada a conocer el día de ayer por el historiador Miguel Díaz Torres. Es una fotografía con ocasión del primer centenario de la independencia, un desfile conmemorativo desarrollado en Chiclayo. La calle por donde pasa el desfile es la actual calle Elías Aguirre. Al fondo, en la fotografía, se puede apreciar uno de los lados de la actual Catedral de Chiclayo. La fotografía siguiente, por favor. En uno de los conflictos con el Ecuador, se puede apreciar a las tropas cuando todavía la catedral, la actual catedral, en ese tiempo llamada Iglesia Nueva, no tenía atrio. Mira, si puedes, entre las columnas, mira que no existía ni siquiera el portón.
que está en la parte central del atrio de la catedral actualmente, ¿no? Allí, en esa zona, vemos una reunión de voluntarios. Todos ellos irían luego a la frontera con el Ecuador a defender a nuestro país. La que sigue, por favor. Es una de las fotografías de la plazuela Elías Aguirre. Ya se ve en la década de 1920, ya se ve el actual monumento del héroe nacional Elías Remigio Aguirre y Romero. Se ve a la derecha la antigua casona Tausen, de la cual te hablaba. Claro. Mira esas palmeras, ¿no? Esas Claro. palmeras que no existen, ¿no? Se ve también un vehículo, pero si te fijas bien, se aprecia unas bancas con el mismo diseño de las actuales. Yo pregunto, ¿no serán las mismas? La fotografía siguiente, por favor. Se ve otra toma de la actual plazuela Elías Aguirre, ¿no? Esa zona que se aprecia al fondo en una pared más clara es lo que actualmente sería el local de un partido político, del Partido Aprista Peruano, ¿no? Y mira, ahí se ve de mejor manera las bancas a las cuales me refería, ¿no? Claro, eso que humea, ¿qué es? Como chimeneas que aparecen ahí. Lo que humea al fondo, a ver. Sí, aquí. Tiene que haber sido alguna pequeña industria. Mira, no me había percatado de eso, ¿eh? Qué buen ojo, Juan. Qué buen ojo. Qué buen ojo. Voy a tomar interés. No me había percatado de eso. Pero tiene que tratarse de una pequeña industria. A la altura, eso debe estar a la altura de San José. Allí se ve una visión más clara de la actual plazuela Elías Aguirre. Esta foto es de los años 40, ¿no? De los años 40 ya. Sí. Si hay alguna otra fotografía. Ahí está. Ah, esta es una foto de Domingo de Ramos, tomada en Monsefú, ¿no? Se ven ahí a las personas. ¿Cómo se celebraba en esa época? Mira, ¿ves esa burrita que está ahí? A esa le llamaban la burrita del señor. La burrita del señor tenía que vivir en la casa de alguno de los creyentes o devotos. La burrita del señor salía por las calles, pero nadie podía tocarla, nadie podía fastidiarla, nadie podía golpearla. Y al parecer el animal se daba cuenta. Ese animal salía y regresaba solamente para comer y para descansar, pero después durante todo el resto del día estaba paseando por las calles. La última vez que se vio en las calles a la burrita del señor fue cuando comenzaron a llegar los automóviles. Nunca más Chiclayo tendría a este piajeno, onagro, Rufo, en medio de sus calles, ¿no? Es de la última foto, parece. Ajá. Mira, es una disposición de la Santa Cena, ¿no? Se ve a Jesús en el centro y a sus apóstoles. Esto también con ocasión de Semana Santa. Fíjate que a los costados están dos devotos haciendo una suerte de guarda de honor y a los pies hay personas totalmente de negro, ataviadas también para la ocasión, velando en Semana Santa. ¿Sí tú recuerdas? ¿Dónde es eso? Esto de acá es en Lambayeque. Lambayeque. Sí. Lambayeque. Ya no tenemos más fotos. Bien, hay algunas preguntas que nos estaban planteando, o comentarios, y a ver si se pueden absolver. Me gustaría saber cómo nacieron las haciendas de Pomalca, Tumán, Pata o Cucalá desde sus inicios. En el tiempo de la colonia,
esas fueron ya zonas de cultivo. Por ejemplo, para 1780 hay un registro de que la hacienda de Tumán pasa a convertirse en propiedad de los padres jesuitas, ¿no? Los padres jesuitas fueron propietarios de la hacienda de Tumán. Las haciendas de Pomalca estuvieron como propiedad de los hermanos Martínez y Pinillos. Los pobladores, inclusive, de Monsefú, Pomalca, Pátapo, Chiclayo y hasta Mocupe, se rebelan, se sublevan contra los hermanos Martínez y Pinillos por los abusos que se cometían ahí. La actual forma de ser de las haciendas surge ya con la revolución industrial. Así tenemos a la familia Pardo, por ejemplo, que se haría propietaria de la hacienda de Tumán casi a fines del siglo XIX. Manuel Pardo, quien fuera a la sazón presidente del Perú, era propietario de la hacienda de Tumán. José Pardo, que también fuera presidente del Perú, hijo de Manuel Pardo, fue también propietario de la hacienda de Tumán. Entonces, además, los varones del azúcar tuvieron su sucursal aquí en Chiclayo, porque entre los dueños de Pomalca, Tumán, Pátapo, pero también de Cayaltí, con la familia Aspíllaga, se convirtieron en las personas más poderosas de ese entonces. Mira lo que te he mencionado, los Pardo tuvieron 2 presidentes y el señor Aspíllaga fue también candidato a la presidencia del Perú a inicios del siglo XX, ¿no? La otra pregunta que nos hacen, nos dice Ana María Carranza, nos dice, hola, buenas tardes, me da curiosidad, ¿se sabe algo de la casa Russo? La casa Russo Free, ¿ya? La casa Russo Free. Fue una de las casonas de la gente notable de la época, junto con las casonas de la familia Castillo, por ejemplo. Ellos, para inicios del siglo XX, estuvieron involucrados en la creación y en la participación del Centro Filarmónico, ¿ya? Que era liderado también por el señor Espinosa. Las casas de aquel entonces tenían un estilo neocolonial. Se podía apreciar construcciones magníficas con semicolumnas y con portes neoclasicistas. Tenían arcos a la zona del ingreso impregnadas con enchapes de madera, ¿no es cierto? Quedan hoy en día pocas edificaciones que nos pueden mostrar cómo eran las casonas de aquel entonces. Una de ellas, para tener una idea, la podemos encontrar hoy en día en la esquina de la Avenida Balta con Vicente de la Vega, ¿no? Donde se ve una casa al más puro estilo de las casonas antiguas. Si yo propusiera una disposición de cómo era la casa Russo Free, seguramente no entenderían o no captarían la majestuosidad de las obras de aquel entonces. Además que existen pocas evidencias fotográficas de ellas, ¿no? Muy bien. Ya estamos casi al final del programa. Se fue rapidísimo la hora. Se fue rapidísima la hora. ¿Tú fuiste en algún momento candidato a la alcaldía, me parece? Así es, candidato a la alcaldía de Chiclayo. Y lo volveré a hacer, estimado Juan. Vas a volver a postular, está bien, me parece muy bien. No tengo partido político, Juan, pero si es que algún partido se anima y me invita, claro que voy a postular a la alcaldía de Chiclayo. Una de las cosas que leí sobre de las propuestas que tú hacías era el tema de la privatización de la limpieza pública, que es algo contra... Mira, yo estuve en Bogotá en alguna oportunidad y justo yo estuve cuando la alcaldía de Bogotá la había ganado un candidato que venía de haber pertenecido a las FARC o a uno de los movimientos revolucionarios que hubo en Colombia y que con el proceso de pacificación se volvieron a la democracia, ¿no? Entonces, Bogotá era privado, el sistema de limpieza, era privado.
Y cuando llega este señor, lo estatiza nuevamente, ¿no? O sea, me refiero a los cambios, ¿no? Lo estatiza así de la noche a la mañana y genera un problema terrible. ¿Por qué? Porque no tenía infraestructura. Toda la infraestructura ya se habían deshecho de la infraestructura cuando fue privatizado, entonces tuvo que recurrir a la empresa del agua y a todas las empresas públicas que habían por ahí para tratar de solucionar el problema de cómo y en qué recoger la basura. Y yo llego a Bogotá justo cuando estaban en ese problema y tú no te imaginas la cantidad de basura que había en Bogotá, ¿no? Había una cantidad increíble de basura por todos lados, porque justo se había dado ese proceso, ¿no? Yo soy de los que creen que los servicios básicos no deben ser privatizados, ¿no? Luz, la energía eléctrica, el servicio de agua, deben seguir siendo brindados por el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque debido a la terrible desigualdad que todavía hay en nuestro país, ¿no? Nosotros sabemos de que los servicios que brinda el Estado solamente te puede cobrar lo que cuesta brindar el servicio. Pero el privado no, el privado tiene que, debido a que va a invertir, tiene que generarse una utilidad. Entonces, esta propuesta que la hiciste en algún momento, ¿la mantienes? ¿Crees todavía que la limpieza, por ejemplo, debe ser privatizada? Claro, lógico es de decir en este momento, pues, Chiclayo, Leonardo Ortiz o por donde vayamos, el problema de basura es terrible, ¿no? Es terrible. Pero hablar de privatización sí ya implica otras consideraciones. ¿Aún crees que debe ser privatizado el servicio de limpieza pública? Mira, Chiclayo necesita, entre otras cosas, necesita un gobierno pragmático, un gobierno también de consenso. Necesitamos un líder que articule a todas las fuerzas. Sería muy hermoso ver, por ejemplo, a un líder que pueda ceder, entregar el poder a profesionales capacitados y no solamente a su gollería de amigos. Los colegios profesionales, ya que estamos en tiempo de crisis, tienen que aprender también que hay un rol histórico que deben de cumplir y tienen que participar. Dentro de estas decisiones pragmáticas, yo hablo no de la privatización, sino de la concesión. Tú me dirás que es lo mismo. Yo pienso que no es lo mismo. Concesionar el servicio de limpieza pública no es una novedad. Es decir, proponer esa idea no es descubrir la pólvora. El tiempo, estimado Juan, me ha dado la razón. Yo proponía la concesión de una parte del servicio de limpieza pública de Chiclayo, reconociendo de un diagnóstico lo siguiente: Chiclayo tiene una capacidad limitada para poder cumplir con esa obligación, tiene muy pocas compactadoras, tiene una gran cantidad de obreros, pero muy pocas compactadoras, y necesitábamos un refuerzo. Trujillo tiene el servicio de limpieza pública concesionado y mira el centro histórico de Trujillo. Piura tiene una parte del servicio de basura concesionada y mira Piura. Ándate al centro de Lima y a los principales distritos de Lima. Tienen la limpieza pública concesionada. Acá lo que se pretendía era hacer una concesión con los que saben y con la intervención de la Contraloría. La concesión de la limpieza pública hecha a la manera de la actual gestión terminó en corrupción. Pero tú tienes dentro de la municipalidad, Juan, un sistema perverso que tiene que ser cortado. Un buen amigo me dijo una vez, un buen amigo que además ha sido autoridad política y que conoce desde adentro a la municipalidad, me dijo: mira, yo quisiera que no ganes, porque si llegas lo primero que van a hacer es denunciarte inventándote cosas. Lo segundo que te van a querer hacer es sembrarte, y lo tercero que podrían llegar a hacer es inclusive asesinarte. ¿Sabes por qué? Porque la corrupción vive en la municipalidad no de los sueldos, sino de los cupos. Tú sabes, Juan, que en la municipalidad hay pactos colectivos que permiten que cuando un trabajador municipal cesa de sus labores, deje a uno de sus familiares en su puesto.
Sí, ¿Eso te parece correcto? Tú sabes no. que en la municipalidad de Chiclayo los roles para la limpieza pública de la ciudad los gobierna el sindicato de obreros. Tú sabes de que los turnos para poder ocupar la limpieza de un sector de la ciudad depende de los cupos que le pagues al sindicato de obreros y que en una compactadora, cuando por norma deben ir 2 personas, en Chiclayo tú tienes 3 y hasta 4, porque tienes a 3 que corren por la basura y tienes a 1 que va en la compactadora reciclando. Eso no está bien. Eso tenemos que cortarlo. Además, estas personas de la limpieza pública llevan todos sus productos y antes de ingresar al botadero de Reque, que yo lo llamaría el cementerio de Reque, ellos agarran esos productos, se entregan a otros mayoristas recicladores y todos los sábados cobran, ¿ah? Todos los sábados cobran. O sea, un obrero de limpieza pública de Chiclayo gana, además de su sueldo, una muy buena cantidad de dinero. Entonces, estimado Juan, en Chiclayo tú lo que tienes que hacer para gobernar es, 1, conseguirte un equipo de profesionales, pero profesionales capaces, que sean necesariamente políticos, no necesariamente políticos, tienen que ser eficientes, tienen que ser personas además consistentes por la ética, o sea, tiene que empezar a gobernar el conocimiento. Si tú sabes que no tienes presupuesto, tienes que tomar decisiones junto con las universidades, proyectos de investigación. Necesitamos proyectos de investigación. ¿Qué tiene que hacer un alcalde de la ciudad? ¿Tiene que ser el gran articulador? No tiene por qué ser el sabelotodo. Yo me río cuando veo que los candidatos, cuando se preparan para postular a la alcaldía, se quieren convertir en expertos en transporte público, expertos en limpieza, expertos en recursos humanos, expertos en ingeniería hidráulica. En todo quieren ser expertos y al final, por querer abarcar mucho, aprietan poco o no aprietan nada. Y otra cosa que también debemos tener cuidado es que, mira, y yo lo dije, postular a la alcaldía de Chiclayo no es para quien quiere llegar y ganar como colgándose una medalla en el pecho, con actitud de gallero. Tú has visto a los galleros, ¿no? Los galleros cuando quieren ganar la espuela de plata. O con actitud de presidente del club de fútbol de segunda división, que ponen de la suya y ponen de la suya porque quieren campeonar aunque no ganen nada, tan solo por el hecho de decir soy presidente de un club de fútbol. Así no se hace política. Y en este tiempo hacer política tiene que ser un ejercicio de personas responsables. Mira, aquí lo que se necesita es tener carácter, tolerancia, es buscar los escenarios para poder decir las cosas claras, comunicar, abrir las puertas a la sociedad civil para las veedurías ciudadanas, abrir las puertas de la municipalidad para el control de los gastos públicos, transparentar los gastos públicos, pero lo más sagrado. Mira, Juan, si tú supieras mucho en tu campo, aunque tú fueras una persona que discrepe conmigo, yo te pediría que tú llegues a la municipalidad y te hagas cargo de una de las funciones. ¿Sabes por qué? Porque la parte humana yo la puedo tolerar, pero lo que no puedo tolerar es un incapaz al frente de un sector de la municipalidad. Correcto. Me parece sumamente interesante lo que hemos conversado hoy día. La reseña histórica que has hecho ha sido excelente, ¿no? Yo me he quedado gratamente sorprendido y muy satisfecho por todo este relato histórico. Es importante también que creemos conciencia respecto de lo que la ciudad necesita y en ese sentido creo que tiene las cosas bastante claras. Te agradezco nuevamente por tu tiempo, ¿no? Muchísimas gracias y con todos los que nos han estado siguiendo, nos vemos el próximo viernes, que tenemos un programa sobre educación y familia con el ingeniero José Luis Estela, encargado de responsabilidad social empresarial de la empresa Pomalca y quien es docente universitario también, con quien vamos a conversar sobre ese tema. Martín, no sé si deseas unas últimas palabras.
Encantado de haber participado en tu programa. Me he sentido bastante cómodo. Me has dado la posibilidad de desarrollar el contenido de una manera fluida y sin cortes. Te agradezco por ese gesto y esa disposición. Y solamente recalcar que Chiclayo es la provincia de la esperanza, es la provincia de la laboriosidad, y ahora tenemos que ser también la provincia de la inteligencia. Hay dos formas de calificar a las ciudades. Podemos ser una ciudad torpe o podemos ser una ciudad inteligente. Hasta el día de hoy, a pesar de la historia que tenemos, y hay que reconocerlo con hidalguía, hemos actuado con torpeza. Actuemos ahora con mucha inteligencia para poder cambiar también nuestro destino. Un fuerte abrazo, Juan. Cuídate mucho. Gracias, Martín. Un oyente nos dice muy bien lo que plantea el amigo Martín Cabrejos Hernández, entiende la ciudad de Chiclayo, en lo político de la alcaldía, y muchas gracias debe ser por el relato histórico de Chiclayo, ¿no? Ana María Carranza nos dice un trome el señor Martín, y Jorge Giribaldi nos dice buen profesional chiclayano y con pleno conocimiento de nuestra realidad. Mis saludos para Martín Cabrejos. Muy bien, Martín, muchísimas gracias y espero que en una próxima oportunidad podamos estar conversando nuevamente sobre estos temas tan interesantes sobre Chiclayo. Muchas gracias. Con mucho gusto, Juan. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Gracias. Amigo, tú que vas por el Perú, no te olvides del norte recorrer. Y si llegas a un sendero de arrozales, juncos y cañaverales, de seguro ha llegado. Hay un pueblo llamado Chiclayo, más hermoso que un jardín en mayo, donde anida la amistad y la mano que te dan se extiende para ayudar sin pedir nada. hay un pueblo llamado Chiclayo, donde todos parecen hermanos, donde puedes disfrutar como si fuera tu hogar, paisaje de amor y paz. Eso es Chiclayo. Más hermoso que un jardín en mayo, donde anida la amistad y la mano que te dan se extiende para ayudar sin pedir nada. hay un pueblo llamado Chiclayo, donde todos parecen hermanos, donde puedes disfrutar como si fuera tu hogar, paisaje de amor y paz. eso es Chiclayo. Hay un pueblo llamado Chiclayo,
hermoso que un jardín en mayo. Hay un pueblo llamado Chiclayo. Hay un pueblo llamado Chiclayo, capital de la amistad, ciudad de gente sencilla, cuna de héroes y hermosas mujeres. Hay un pueblo llamado Chiclayo. Ciudad valiente y heroica, así es mi hermosa tierra, Chiclayo. Hay un pueblo llamado Chiclayo. Ven a mi ciudad que hoy está más bella que nunca y te espera. Ten, 9, 8, 7,